Para comenzar, el 23 de mayo de 2016 entra en vigencia el Código Orgánico General de Procesos, que contempla la materia contenciosa tributaria para de esta forma hacer efectivos los principios constitucionales, que reconocen que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia, del acceso gratuito a la justicia y de la tutela efectiva, imparcial, expedita de los derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, que den lugar a la seguridad jurídica que asegure la convivencia pacífica de toda la población para promover la competitividad y bienestar de la nación, esperando alcanzar estos nobles fines con la armonización del sistema procesal a las normas constitucionales y legales, a través del cambio sustancial que propone el Código mediante el sistema oral, aplicado a la actividad procesal en todas las materias, excepto la constitucional, electoral y legal. Es de aspirar que los nobles ideales que han dado lugar a la expedición del Código puedan cumplirse, para que la sociedad ecuatoriana sea beneficiada con el nuevo sistema a aplicarse en la administración de la justicia. Como posiblemente se pensó en la expedición del Código de Procedimiento Civil y del Código Tributario, que enfrentadas a la realidad del crecimiento de la población y de las controversias bajo el sistema procesal escrito, han dado paso a una administración de justicia demasiado lenta y por lo tanto contraria a sus fines. Para examinar el alcance de la reforma reguladora de la actividad procesal con el nuevo sistema en todas las materias, con excepciones citadas, es importante examinar los principios generales y la doctrina del derecho procesal, que en el sistema procesal escrito o en el sistema oral se conserva. El principio de la supremacía. ¿Qué es el principio de la supremacía? Es un concepto fundamental del derecho constitucional que establece la Constitución como una norma suprema del ordenamiento jurídico de un país. Esto significa que todas las demás leyes y actos de gobierno deben ser congruentes con la Constitución y en caso de conflicto siempre va a prevalecer la Constitución. Aspectos claves del principio de la supremacía. Primacía de la Constitución. Es la norma suprema y básica a la que deben ajustarse todas las demás leyes y actos del Estado. El control constitucional. Se establece como un mecanismo para garantizar que las leyes y actos de gobierno sean conformes con la Constitución. Estos mecanismos pueden incluir en los tribunales constitucionales o procedimientos específicos ordinarios que tienen la autoridad para revisar y anular el legislativo. La jerarquía normativa. Dentro del sistema jurídico, la Constitución se sitúa en la cúspide de la jerarquía normativa. Las leyes ordinarias decretadas y otras normas deben subordinarse a los principios y disposición constitucional. Protección de los derechos. La supremacía constitucional garantiza la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ya que cualquier ley que los vulnere puede ser declarada inconstitucional. La estabilidad y continuidad del ordenamiento jurídico. Al situar la Constitución como norma suprema, se busca garantizar la estabilidad y continuidad del orden jurídico, proporcionado un marco de referencia constante y predecible para la interpretación de la aplicación de las leyes. Importancia de la supremacía constitucional. El principio de supremacía constitucional es muy crucial para el funcionamiento de un Estado de derecho porque asegura que todas las autoridades y ciudadanos estén sometidos a la ley suprema, lo que proviene de abusos de poder
y protege los derechos y libertades fundamentales. Además, proporciona un marco estable y coherente para la creación, aplicación de leyes, lo que es esencial para el mantenimiento de orden y justifica en la sociedad. Importancia de la supremacía constitucional. La supremacía constitucional es el principio básico de todo sistema jurídico. Existe una jerarquía normativa indispensable y el fundamento de validez de todo ordenamiento se encuentra en las disposiciones de carácter constitucional. La Constitución es la norma fundamental, es la ley suprema, la que señala las atribuciones y los límites de la federación y de los estados. Es la ley cúspide de todo orden jurídico, la que contiene las normativas primarias que deben regir para todo dentro de un país, sea gobernantes o gobernados. La íntegra de conjunto de normas según las cuales se van a crear en las demás disposiciones. Su carácter constituyente determina la validez en la aplicación de las normas constituidas y, al hacerlo, sienta las bases para lograr su propia validez normativa. De esta manera, la supremacía constitucional representa la unidad de un sistema jurídico. La validez de una norma se encuentra en que fue creada de acuerdo con el proceso determinado en otra norma de escaño superior, y esta, por su parte, fue creada por otra de jerarquía más alta hasta llegar a la disposición básica, la norma que es el soporte y la razón última de validez de todo ese orden jurídico. El principio de supremacía constitucional corresponde a la nación de democracia organizada y supone las ideas de legalidad y estabilidad jurídica. La norma que no esté de acuerdo con la Constitución es inexistente. Los órganos gubernativos son o pueden actuar dentro del ámbito que la Constitución les señale. Ninguna ley o acto de autoridad puede restringir las garantías o los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Principio de dispositivo. Este principio tiene su historia en los códigos procesales de la época que limitaron absolutamente el rol del juez en el proceso en atención a este principio, según el cual el proceso es la cosa de las partes y solo ellas tienen el interés del desarrollo y solución del mismo. Es decir, que los litigantes son quienes deben de respetar las consignas del procedimiento para ser debido. Este se va a desplazar en la igualdad de condiciones y tratos, reconociendo al juez como un equilibrio en la balanza entre la lucha de fuerzas opuestas. También hay que recordar que, como reseña histórica, nuestra historia judicial tiene raíces en los jueces españoles, donde tradicionalmente el bien común era el objetivo de la función judicial. En cambio, hoy en día, la justicia tiene un puesto sobresaliente en el orden social. En el artículo 21 del Código Orgánico de la Función Judicial, el principio de probidad, la función judicial tiene la misión sustancial de conservar y recuperar la paz social, además de garantizar la ética laica y social como sustento del quehacer público y del ordenamiento jurídico. Con esto logra la eficacia y el acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. En resumen, lo que señala el artículo 21 del Código Orgánico de la Función Judicial es que nuestros jueces actualmente tienen la virtud de elegirse por sus potestades naturales en agentes de cambio social, haciendo y creando el derecho para una sociedad que reclama la paz social y la ética social pública. Esto nos dice que el tratadista Ruiz Pérez, el papel asignado al juez en la moderna sociedad, se aparta de las rigideces de la concepción que venía siendo tradicional. Hoy se lo considera que tiene que buscar la paz social, lo cual implica la reivindicación de los más débiles en contra de las clases privilegiadas y del poder, siempre arbitrario y opresor.
Esto es, entre ambas está el juez sometido a la legalidad. Este va acompañado, integrado a la sociedad para su participación de aspiraciones y de las valoraciones vigentes en su tiempo, recordando una vez más que la jurisdicción la expresan los jueces y se manifiesta en sus sentencias, pues el proceso es un procedimiento para la solución de conflictos y es una herramienta para el servicio de paz y de ética social pública. En cuanto al concepto del principio dispositivo, en el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial indica que todo proceso judicial se promueve por la iniciativa de la parte legitimada. Las juezas y los jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito de las pruebas que sean pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad en la ley. Sin embargo, en los procesos que se perciben sobre las garantías jurisdiccionales, en caso de constatarse la vulneración de derechos que no fuera expresamente invocada por los afectados, las juezas y los jueces podrán pronunciarse sobre la cuestión en la resolución que expidieron, sin que se pueda acusarse al fallo de incongruencia por el motivo. Los procesos se sustanciarán por la intervención directa de las juezas y de los jueces que conozcan de la causa. Además, se propondrá reunir la actividad procesal en la menor cantidad posible de actos para lograr la concentración que contribuya a la celeridad del proceso. Principio de dispositivo. El principio de dispositivo, también conocido como principio partidista, es fundamental en el sistema judicial porque asegura el respeto a la autonomía de la voluntad de las partes y contribuye a la eficiencia de la administración de justicia al centrar los esfuerzos del tribunal en resolver los desacuerdos planteados por las partes. El principio dispositivo está contemplado en varios artículos del COGEP, entre los cuales se destaca la iniciativa de las partes, los procedimientos judiciales, incluidos los procedimientos de controversia tributaria, se inician a solicitud de una parte interesada, ya sea un contribuyente que impugna una decisión de la administración tributaria o si la propia administración desea hacer valer sus derechos frente al contribuyente. Esto significa que ninguna acción judicial puede ser iniciada de oficio por el tribunal sin la petición expresa de una de las partes involucradas. Libertad de disposición. Las partes tienen derecho a disponer de la materia del procedimiento y pueden en cualquier momento negarse a realizar un acto o obligación relativa al conflicto, siempre que ello no viole el orden público ni menoscabe derechos de terceros. Carga de la prueba. Según el principio de dispositivo, la carga de la prueba en disputas tributarias en Ecuador recae en la parte que alega los hechos en los que se basan sus reclamos. Eso significa que el contribuyente debe acreditar ante la administración tributaria los argumentos que sustenten su objeción. Respecto a la voluntad de las partes, el tribunal está obligado a respetar la voluntad de las partes y no puede dictar decisiones que no hayan sido solicitadas por ellas, salvo en los casos que lo expresa previstos en la ley. En este caso, pues no. En Ecuador, el principio dispositivo es un concepto fundamental en el sistema legal. Este principio establece que los tribunales solo pueden intervenir en un asunto legal cuando son requeridos por las partes involucradas. En otras palabras, los tribunales ecuatorianos no pueden iniciar procesos judiciales por iniciativa propia, sino que dependen de las demandas presentadas por las partes. Bajo este principio, cabe decir también que las partes son responsables de iniciar acciones legales y presentar evidencias para respaldar sus reclamos,
Los tribunales, por su parte, tienen un papel de impartir justicia y resolver disputas basadas en la ley y la evidencia presentada por ellas. No. El principio de dispositivo en Ecuador está en consonancia con el sistema legal de muchos países de tradición continental, donde se enfatiza el papel de las partes en la conducción de los procedimientos judiciales. En este caso, el principio dispositivo es un término legal que se refiere al principio en el cual los tribunales solo intervienen en casos que son requeridos por una de las partes involucradas en el litigio. En otras palabras, los tribunales no pueden actuar de oficio o por propia iniciativa, sino que deben esperar a que una de las partes presentadas en la demanda o solicitud antes de intervenir. Este principio está contraposición al principio inquisitivo, donde los tribunales tienen el papel más activo y pueden investigar y reunir pruebas de manera independiente. En conclusión, el principio dispositivo en Ecuador, al igual que otros sistemas legales de tradición continental, establece que los tribunales solo pueden intervenir en un caso cuando sean requeridos por partes involucradas. Esto significa que los tribunales no pueden iniciar procesos judiciales de oficio, sino que dependen de las demandas presentadas, en este caso, por las partes. Bajo este principio, las partes tienen la responsabilidad de iniciar acciones legales, presentar sus reclamos y proporcionar la evidencia necesaria para respaldar sus argumentos. Los tribunales, a su vez, tienen la función de impartir justicia basada en la ley y la evidencia presentada por las partes. Este principio va a garantizar siempre la autonomía de las partes y la conducción de los procedimientos legales, y es fundamental para su funcionamiento del sistema judicial ecuatoriano. El principio de la tutela judicial efectiva. ¿Qué es? Es un derecho que se encuentra consagrado en nuestra Constitución, en su artículo 75, el cual manifiesta lo siguiente: toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, estos con sujeción en los principios de inmediación y celeridad. En ningún caso quedará en indefensión el incumplimiento de estas resoluciones judiciales, las cuales serán sancionadas por la ley. Bajo esta premisa, podemos deducir que este principio tiene como principal objetivo la tutela y protección de los derechos constitucionales e intereses de quienes se encuentran sujetas a ella. El acceso gratuito a la justicia con sujeción a los principios tanto de inmediación como de celeridad. Es decir, que la justicia debe ser rápida y efectiva, en el pleno respeto del debido proceso y en el marco de lo legal. Del mismo modo, la tutela judicial efectiva aboga por el derecho a la defensa. Este derecho es otro que se queda acogido por nuestra Carta Magna. Podemos afirmar entonces que la tutela judicial efectiva existe en virtud de que el acceso a la justicia es universal. Esto, en pocas palabras, podemos decir que todo ciudadano, sin importar su etnia, raza o religión, puede acceder a los órganos judiciales en aras de defender tanto sus derechos e intereses. La tutela judicial efectiva configura la obligación de los órganos judiciales de velar por el cumplimiento para evitar la indefensión de una persona y también evitar la vulneración de sus derechos. Este principio, el de tutela judicial efectiva, se entiende satisfecha una vez de que el juez o tribunal han resuelto el caso siguiendo un proceso justo y que cumpla con todas las garantías procesales dispuestas legalmente. A su vez, la Corte Constitucional nos menciona lo siguiente: nos señala de que la tutela judicial efectiva es un derecho complejo. ¿Por qué? Complejo, ya que todos y cada uno de sus elementos deben tener una correlación con un derecho y una obligación.
como por ejemplo sucede en el caso del debido proceso y la ejecución de la sentencia. Entonces, en este sentido, y como se lo ha aclarado anteriormente, la tutela judicial efectiva no puede existir sin un derecho previo, como es el derecho al acceso a la justicia o al debido proceso. Recordemos que la Constitución del Ecuador nos indica que el derecho a la tutela efectiva es un derecho fundamental que toda persona tiene al ejercitar la defensa de sus intereses legítimos. Es importante destacar que el derecho a la tutela judicial efectiva es una herramienta fundamental para la protección de los derechos de las personas. El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho en el cual debería ser preservado para las personas, inclusive en el marco de medidas excepcionales. La tutela judicial efectiva no solamente se encuentra regulada en la Constitución de la República, también se encuentra en diferentes normativas, tales como la Ley Orgánica de Garantías y Derechos Constitucionales, la Ley Orgánica de Organización Judicial, la Ley Orgánica de Organización Judicial, la Ley Orgánica de Precedentes Judiciales, la Ley Orgánica del Amparo Constitucional, la Ley Orgánica de la Función Judicial y demás leyes, destacando que todas las normativas buscan establecer la tutela judicial efectiva dentro de los procesos. Recordemos también que la tutela judicial efectiva es conocida también como un juicio justo. Es también un principio fundamental en el derecho procesal en muchos países, dentro de los que se encuentra Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Una de las características del derecho a la tutela judicial efectiva que la caracteriza es el acceso a la justicia, el debido proceso, la defensa adecuada, la presunción de la inocencia y la tutela efectiva de los derechos. Con acceso a la justicia nos referimos más que nada a que toda persona tiene derecho al libre acceso a la justicia. Al debido proceso nos referimos a que todo proceso legal debe ser acogido o apegado a las leyes como tal. A la defensa adecuada nos referimos como tal a que nadie puede quedar en indefensión y por ende debe tener a su lado un abogado. Con la presunción de inocencia como tal nos referimos a que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Con la tutela efectiva de los derechos nos referimos más que nada a que los derechos de cada persona deben ser respetados. Más que nada, el principio de la tutela efectiva es un principio del derecho internacional en el cual garantiza que toda persona tenga acceso a la justicia y que puedan presentar sus casos ante un juez que sea de manera imparcial. Esto más que nada significa a que toda persona tiene derecho a una audiencia que sea justa y de manera equitativa, a una sentencia justa y a recurrir, como último de los casos, a un tribunal superior. También nos garantiza que todas las personas tienen derecho a presentar todos los argumentos requeridos para su defensa y decidir lo que es o recibir una sentencia justa. Los delitos contra la tutela judicial efectiva se desglosan en 6. Uno de ellos es la obstrucción a la justicia, la falsedad de testigos, fraude procesal, cohecho, desacato a la autoridad, intimidación a los testigos, como último de los puntos. Es importante destacar que el derecho a la tutela judicial efectiva está estrechamente unido a la finalidad de un proceso jurídico, que es asegurar una solución justa y equitativa a los conflictos, sea cual sea. Los delitos de la tutela judicial efectiva tienen graves consecuencias para la justicia y el Estado del Derecho. Para resumir, la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental que garantiza que todos los ciudadanos puedan acceder a los tribunales de justicia y hacer valer sus derechos en un proceso justo y equitativo. El principio de la verdad procesal en el sistema judicial de Ecuador, podemos mencionar que el principio de verdad procesal es una pieza fundamental para garantizar la transparencia y equidad en los procesos legales del país. A través de estos principios se buscan alcanzar una justicia imparcial y garantizar el respeto a los derechos de todas las partes involucradas en un litigio, contribuyendo así a fortalecer al Estado de Derecho en la nación.
podemos también tener el contexto que es general del sistema judicial, que se caracteriza por su estructura, que es de manera jerárquica, que se compone de distintas instancias judiciales como las organizaciones que son las Cortes Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales, los juzgados de primera instancia y los juzgados de garantías penales, cada uno con funciones especiales y específicas y competencias claramente definidas dentro del marco legal. Podemos tomar que dentro del marco teórico del principio de la verdad procesal se destaca su importancia en una búsqueda de verdades materiales de un proceso judicial, considerando no solo las pruebas formalmente presentadas, sino también aquellos elementos que pueden contribuir a esclarecer los hechos. Ya, podemos también decir que este principio es la que se fundamenta con las ideas de la justicia, solo se puede alcanzar si se cuenta con una base de verdad sólida y completa, lo que garantiza la equidad y transparencia en el procedimiento. Como su principio de la verdad procesal implica la búsqueda de la verdad real a través de la valoración de todas las pruebas disponibles sin limitarse a las formas. Este principio se fundamenta en las necesidades de asegurar su transparencia, imparcialidad y objetividad en la resolución de conflictos. Se permite que todas las partes tengan igualdad de arma a exponer sus argumentos y sus pruebas. Los fundamentos principales de la verdad procesal están arraigados en las necesidades de garantizar un proceso judicial justo y equitativo, porque también podemos decir que es de vital importancia en el derecho que se garantice la búsqueda constante de la verdad durante el proceso judicial, evitando las arbitrariedades y asegurando la imparcialidad en toma de decisiones. Este principio se traduce también claramente como juicio justo y transparente, donde las partes involucradas también se forman equitativamente del Estado de Derecho. Podemos mencionar que se aplica el proceso de justo y equitativo, que se traduce en la garantía de un proceso judicial para todas las partes involucradas. Este principio implica la obligación de los jueces de investigar de muchas maneras todas las partes y valorando las pruebas presentadas con criterios de objetividad y legalidad. De esta forma se asegura de que las decisiones judiciales se basen en la verdad procesal y en el respeto de los derechos fundamentales de las personas, fortaleciendo la confianza en este sistema judicial. Cabe recalcar que su garantía de proceso justo, equitativo, es para todas las partes en un litigio, asegurándonos la transparencia y la veracidad en la búsqueda de la verdad. Podemos mencionar que también esto se logra a través de la valoración de manera objetiva de las pruebas presentadas por las partes, garantizando la igualdad de estas, el derecho a la defensa. Asimismo, se fomenta la oralidad y la contradicción de las pruebas, permitiendo que las partes presenten sus argumentos y controvienten las informaciones proporcionadas, asegurando la transparencia y veracidad en los procesos. Gracias. En este momento abordaremos el tema, el cual trata sobre el órgano contencioso tributario. Este órgano como tal tiene una... ¡Ah, fuck! Se me olvidó. A ver, ok. En este momento le vamos a hablar sobre el órgano contencioso tributario. Este órgano como tal se caracteriza porque por lo general da una vía alterna a los procedimientos que se generan sobre los hechos o actos administrativos, que por lo general se resuelven por una vía normal, la vía administrativa. Pero en estos casos hay situaciones en donde hay que acudir a vías jurídicas, vías en las cuales hay que ponderar los reglamentos y
cuáles son los mecanismos que los organismos como los que acabo de mencionar nos proveen los medios para resolver dichas controversias o dichos conflictos administrativos. Bueno, como conclusión del tema podemos decir de que el derecho tributario basa su rama en la justicia administrativa, es decir, en donde el Estado ejerce su poder tributario, esto en aras de obtener ingresos para poder utilizarlos así en los gastos públicos. El derecho tributario existe entonces en virtud de obtener recursos de aportes de contribuyentes, es decir, de los ciudadanos. Dicha administración se regula bajo el principio de legalidad, principio que actúa dentro del ámbito tributario y su estrecha vinculación con el principio de reserva de ley. En este contexto, el procedimiento contencioso tributario es aquel en el cual el contribuyente muestra inconformidad ante alguna notificación de multa o un acto administrativo. Esto se fundamenta en el derecho a la defensa, permitiendo así que el contribuyente exponga sus argumentos o presentar pruebas. Si hablamos de la naturaleza jurídica del procedimiento administrativo y tributario, encontramos que existen y que guardan ciertas similitudes, pues el proceso contencioso administrativo sirve como una herramienta para el control de la actividad administrativa, que se vincula de esta manera con el monopolio que ostenta el Estado en la administración de justicia. En virtud de lo manifestado, es importante tener en cuenta que estos principios coadyuvan a que el Estado tenga una mejor administración tributaria. Y esto también es una importancia de lo que es el derecho procesal dentro de este ámbito, manteniendo así un equilibrio entre la parte del Estado y la administración de fondos tributarios. El derecho procesal basa su doctrina en el estudio de las normas que regulan la función jurisdiccional estatal en sus respectivos aspectos. Su función es garantizar la tutela del orden jurídico con la relación del derecho positivo.